Muy bien, comenzamos nuestra teleentrevista de hoy, viernes 22 de enero. Voy a presentar de inmediato a quien nos va a acompañar para conversar un ratito. Él es Jorge Fuentealba, el presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile. Don Jorge, ¿cómo está? Gusto saludarle. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Saludos a todos nuestros televidentes en esta calurosa tarde de enero. Sí, muy calurosa. Tenemos 26 grados de temperatura hasta ahora en Concepción. El profesor Fuentealba es director del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, confírmeme si es así, de la Universidad de Concepción, además de profesión químico-farmacéutico, y está aquí con nosotros porque él forma parte del equipo del ISP que autoriza las vacunas. Profesor, bueno, la semana se aprobó, pero con algunos reparos, la vacuna Sinovac. Es normal, quiero partir por ahí, es normal que haya algunos reparos, es normal que no sea unánime la decisión para aprobar o rechazar una vacuna. Por supuesto que es normal, porque este consejo está compuesto por profesionales y expertos de distintas áreas. Entonces, lo que hace este consejo es finalmente sopesar y consensuar las visiones que cada uno de ellos tienen respecto de un tema, y en este caso de la vacuna de Sinovac. Así que la discusión es completamente normal. Sí, lo digo en el entendido de que, bueno, usted lo sabe muy bien, a propósito de que la Pfizer, la vacuna en general, se han hecho en un tiempo récord, eso ya se ha explicado largamente, digamos, y yo entiendo que ha habido un avance tecnológico importante y eso justifica, digamos, que se haga en tan corto tiempo. Pero como se hizo en tan corto tiempo, digamos, han aumentado la suspicacia de las personas en torno a si vacunarse o no, y si para aprobar la Sinovac hubo algunos reparos, eso como que hizo subir un poquito más las dudas de algunas personas, digamos. En ese contexto le planteo el tema de que es normal en el fondo que no siempre sea unánime la aprobación de una vacuna. Sí, claro, por supuesto. Siempre va a haber visiones críticas respecto de algunos aspectos, sobre todo porque en este caso de la vacuna Sinovac hay parte de los estudios clínicos que todavía están en desarrollo. Por lo tanto, se requiere que la información más completa de esas partes de los estudios clínicos sea proporcionada al Instituto de Salud Pública para que se pueda evaluar y tomar una decisión adicional, por ejemplo, respecto de los grupos etarios a los cuales esta vacuna está indicada. Eso le iba a preguntar, ¿qué reparos se hicieron a esta vacuna en particular? Lo que motiva en el fondo que haya un grupo etario específico que pueda ser vacunado con esta inyección, y no todos, digamos, los chilenos. Claro, la indicación inicial que el ISP dio a esta vacuna en el registro de emergencia es de 18 a 59 años, porque hay un estudio clínico en curso para adultos sobre los 60 años, pero el tamaño muestral es muy poco todavía. Entonces, no es posible tener elementos robustos de decisión para autorizar su uso en personas mayores de 60 años. Por lo tanto, ahí evidentemente hubo una observación fuerte del comité respecto de que mientras esos datos no estén disponibles, no se puede incluir a esa población en el proceso de vacunación. Y adicionalmente hay un estudio con esta misma vacuna en voluntarios y en pacientes de menos de 17 años. Datos que todavía no están disponibles, y por lo tanto eso también llevó a la decisión de no incluir al grupo etario que menciono, de 17 hacia abajo, en el proceso de vacunación inicial con esta vacuna. Obviamente nosotros entendemos que estamos en una pandemia, es una situación gravísima. Son contados los hechos en la historia de la humanidad en donde hemos tenido pandemia, en donde se haya decretado formalmente una pandemia. Por lo tanto, uno entiende que de pronto hayan como pequeños baches en la entrega de la información. A lo mejor, si no hubiésemos estado en condición de pandemia, lo normal hubiese sido que el ISP hubiese esperado todos los informes, digamos, para verificar todos los rangos etarios y conocer la información completa, ¿no es cierto? Se subentiende que estando en una emergencia como esta, digamos, es necesario la vacuna y se privilegian a determinados sectores para vacunar, pero en condiciones normales, digamos, se recibe la información completa y se espera por ella. Exactamente. Exacto, y este es el caso, ¿no? La información empezó a llegar de forma muy veloz a medida que se iban generando los datos. Los datos clave llegaron del Instituto Butantan de Brasil, que aportó la información necesaria para la aprobación de esta vacuna. También hay que decir que esta vacuna se está probando en un estudio clínico sistematizado en Chile, y los datos iniciales que se entregaron también por parte de los investigadores principales daban cuenta de la seguridad
de esta vacuna en su contexto de aplicación a población chilena. Así que la población tiene que tener la seguridad de que el ISP no va a aprobar nada que no esté respaldado con una seguridad para la población. Es súper bueno lo que acaba de decir. El ISP no va a aprobar nada que ponga en riesgo la salud de las personas. Eso es así, digamos. Y hay profesionales como el doctor Jorge Fuentealba, que nos acompaña, que participa del visto bueno a esta vacuna. Hablemos un poquito. Chile tiene, entiendo, firmado varios convenios con varias empresas que producen vacunas. Estamos con la Pfizer aprobada, funcionando. Ahí ellos tienen un problema para entregar, digamos, el número de vacunas. Como sabemos, han hecho algunas modificaciones en su planta precisamente para aumentar la velocidad en la producción de la vacuna. Y ahora tenemos la Sinovac. La Sinovac no ha llegado a Chile, va a llegar, se supone que a final de mes. Han dicho varias cifras, pero entiendo que es poco más de 1 millón de dosis. Pero ¿qué pasa con los otros 3 laboratorios? ¿Cómo funciona el ISP en ese contexto? ¿Solicita información antes o finalmente esperan a que el laboratorio haga sus presentaciones antes de resolver? Tiene los dos mecanismos. El ISP recibe la información inicial, en este caso para el uso de emergencia, y puede ir requiriendo en el transcurso del análisis y la evaluación más información que obviamente va a requerir más tiempo para tomar la decisión. Pero en este caso yo creo que hay que reconocer la importancia que tiene que el país haya establecido convenios previos con varios laboratorios para poder tener elementos terapéuticos, herramientas terapéuticas para tratar de frenar el ciclo de contagio de esta patología, de esta pandemia. Porque, como usted bien decía, Hugo, Pfizer va a tener un quiebre de stock que va a retrasar los siguientes envíos de vacunas y por lo tanto tener esta otra alternativa y probablemente una siguiente si es que la próxima semana el ISP aprueba la vacuna de AstraZeneca. Van a ser alternativas que van a permitir seguir con este proceso y tratar de combatir de mejor forma esta lamentable pandemia. ¿Cómo funciona la vacuna AstraZeneca? La Pfizer, sabemos, hubo todo un tema ahí también con el tema, con cómo funcionaba la Pfizer a través de ARN versus la que tenemos aprobada, la Sinovac, que es que entiendo yo es el virus debilitado. La AstraZeneca funciona bajo la segunda modalidad. Claro, Sinovac es tecnología de la clásica, virus atenuado, ¿cierto? Que tiene la ventaja adicional de que su manejo logístico es más sencillo, es decir, se puede mantener en un refrigerador común y corriente entre 2 y 8 grados y por lo tanto eso favorece mucho la logística del proceso de vacunación, porque como todos sabemos, el Programa Nacional de Inmunización, el PNI, tiene toda su infraestructura adecuada a esto, a este tipo de vacunas y por lo tanto va a acelerar muchísimo los procesos y los tiempos de vacunación. Así que va a ser una muy buena alternativa. El programa de inmunización de Chile es reconocido en otros países del mundo por el alcance que tiene, sobre todo en Latinoamérica. En la mañana participaba en una charla donde investigadores argentinos destacaban la excelencia del plan de inmunización nacional que tiene Chile y por eso que va a ser tan importante esta alternativa que permite una logística más sencilla. ¿Es normal que tengamos para una enfermedad vacunas de varios tipos? Porque al final lo que va a pasar en Chile es que a mediados de año, cuando se cumpla, esperamos todos, ¿no es cierto?, la promesa del Ejecutivo de tener vacunado al 70 o 80% de la población, vamos a tener 1, 2, 3, probablemente 4 vacunas dando vuelta de 4 laboratorios distintos. ¿Esa situación es normal? Sí, Hugo, es normal. De hecho, cuando se inicia la campaña para la vacunación de la influenza, por ejemplo, el Estado tiene disponible 3 o 4 alternativas de vacuna de distintos laboratorios para el mismo objetivo. Así que pasa a ser una situación normal el contar con varias alternativas. En este caso, lo novedoso es que vamos a tener tecnología clásica mezclada con tecnología innovadora respecto de los tipos de vacunas. Pero claro, es una alternativa de todas formas muy importante. Con la influenza pasa un poco lo mismo, ¿no? Entiendo que también son de laboratorios distintos y funcionan de manera distinta. Lo que pasa es que
Ahora, claro, pusimos todos los ojos en este tema y nosotros sabíamos de la vacunación antiinfluenza y todo, pero no habíamos reparado efectivamente que eran de laboratorios distintos. Ahora, hay plazos que cumplir. En marzo se supone que comienza la vacunación contra la influenza, más o menos. Esos son como los plazos que uno está acostumbrado anualmente. ¿Qué va a pasar cuando choquen los plazos y estemos vacunando en marzo contra el coronavirus y llegue la influenza? ¿Qué va a pasar con las personas, con los adultos mayores o los grupos de riesgo de la influenza, que son los adultos mayores, creo, los más chiquititos, los que tengan alguna enfermedad de base? ¿Cómo va a funcionar ese tema? ¿Cómo cree usted que podría eventualmente funcionar? ¿Se podría vacunar un día contra la influencia, lunes, y el día miércoles contra el coronavirus? ¿O va a haber que tener ahí especial preocupación y, por lo tanto, mayor logística en un sistema que sabemos de vacunación en Chile funciona bastante bien? Sí, bueno, el PNI tiene todo un plan diseñado para esa contingencia. No conozco el detalle del plan, pero sí lo que sé que la primera prioridad ahora mismo la tiene la vacunación contra el COVID. La fase fuerte de la vacunación contra influenza parte generalmente a finales de abril y dura hasta comienzos de junio o mediados de junio. Por lo tanto, todavía hay una ventana de tiempo que nos va a permitir hacer un proceso de inmunización antes de empezar el otro. Claramente entiendo que no es aconsejable solaparlos uno con otro, porque eso también podría traer alguna reacción secundaria en algún paciente. Tampoco sería aconsejable vacunarse con dos vacunas de laboratorio distintos contra la misma enfermedad como es coronavirus. Vale decir, si yo me vacuné por Pfizer, después no debería ocupar Sinovac. O digo, no, voy a asegurarme, me vacuno con Sinovac. No, tajantemente le digo, eso no es posible, porque el riesgo de generar una reacción inmunogénica es muy alto. Así que eso no va a conseguir mayor inmunidad y va a poner en riesgo su vida a la persona que lo haga. Sí, lo mismo pasa con la vacuna de la influenza y del coronavirus. Imagino que ahí tendrá que haber un tratamiento especial y espaciado en la vacunación. Claro, ahí tiene que haber un plan de información desde el PNI, claro, que otorgue las ventanas de tiempo correspondientes, efectivamente. ¿Usted apenas pueda se va a vacunar, profesor, o no? Sí, pues, por supuesto. Me voy a vacunar y voy a seguir usando mascarilla, voy a seguir manteniendo la distancia social y voy a seguir haciendo un lavado frecuente de mis manos, porque esas medidas sanitarias van a permitir que yo esté sano y que mi entorno familiar y social siga resguardándose de esta pandemia. Porque las vacunas son una importante ayuda, pero no son la solución. No me transforman en una persona que no se va a infectar. Por lo tanto, hay que mantener las medidas sanitarias de resguardo. También se ha hablado harto de eso, que la Sinovac, digamos, no evita que uno se enferme. En el fondo se va a enfermar, pero de manera muy leve, casi asintomática, lo que es una muy buena noticia en términos de que evita que mayor cantidad de personas lleguen a los centros asistenciales. Es el objetivo que cumple la Sinovac, entiendo yo. Eso está súper probado, y es cierto que se evita en un 100%, tal de efectivo es que evita que haga la enfermedad grave en un 100%. Claro, los datos que hay disponibles hasta la hora, principalmente de los que se hicieron en Brasil, en el Instituto Butantan, dan cuenta de que las personas que se inmunizaron, ninguna de ellas llegó a la etapa crítica de estar con soporte ventilatorio y conectada a un equipo mecánico. Pero de todas formas esa información sigue en curso y se va a seguir evaluando a ver si esto es efectivo. De ser efectivo es un gran número, o sea que nadie llegue a hacer un cuadro muy grave de COVID-19 es muy importante. Sí, sobre todo ahora que vemos que la disponibilidad de camas en UCI está bastante comprometida. No, aquí en la región del Biobío estamos al filo, o sea, sí, no hemos colapsado sencillamente por la habilidad y la disposición y el trabajo, en el fondo, de los funcionarios de salud, que han logrado reconvertir camas y han logrado reconvertir también trabajadores, porque estaban en eso ahora, reconvirtiendo trabajadores, pasando trabajadores de un lugar a otro, y hay que entrenarlos para que puedan atender finalmente las camas UCI. Ustedes en el ISP se rigen por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en términos de que, para entender, hay una especialista chequeo, la vacuna tanto, cumple esto, check, cumple esto otro, check, cumple esto, check. Pero déjeme plantearle la duda que me nace. Usted habla de la Sinovac que se estudió en Brasil. Entiendo que de ahí nos agarramos nosotros, pero si hay pruebas que se realizan en otro país, estoy pensando más bien en Asia,
en donde tenemos un ciudadano tipo muy distinto al de nosotros, digamos. Imagino que habría que tener algún cuidado en torno a ese tema. Digamos, una vacuna que funciona, no sé, para África podría no necesariamente funcionar para nosotros, que funciona en Asia, no necesariamente para nosotros, que somos latinos, con genes distintos, digamos. Efectivamente es así, claro. Puede ser que la idiosincrasia o la identidad genética de las poblaciones pueda condicionar alguna respuesta. Efectivamente, además, se están haciendo estudios en Indonesia y en Turquía, pero el ISP desestimó la información que estos estudios entregaban porque era información muy acotada y eran grupos muy pequeños. En cambio, el estudio hecho en Brasil tiene aproximadamente 4.000 individuos en cada brazo de su estudio. Por lo tanto, es un número importante. Es bien robusto. Es muy robusto respecto de lo otro. Por eso lo otro, aunque los datos eran súper positivos del estudio de Indonesia y de Turquía, se centró la evaluación en los datos que venían de Brasil porque eran mucho más consistentes, y adicionalmente se consideró el informe preliminar de lo que está ocurriendo en Chile con esta vacuna, que hay un consorcio de universidades, donde está la Universidad Católica entre ellas, llevando a cabo este estudio que respaldaban los aspectos de seguridad. Por lo tanto, a partir de eso es que evidentemente hay estudios en otras partes del mundo, pero el estudio de Brasil, que es lo más cercano en identidad poblacional que tenemos, es lo más valioso en este punto. Sería bueno, profesor, que tuviéramos un centro de vacuna en Chile, ¿no? ¿Qué cree usted? Por supuesto. Y no estar mirando al extranjero y ahí como a la lista, como a la guaita, ahí si nos pescan o no, porque somos un país chico, pequeño, digamos. Y un ISP que era pionero en el desarrollo y en la fabricación de vacunas. Hace algunos años atrás así era, y algo pasó, digamos, nos olvidamos de ese tema y ahora, pucha que nos hace falta, ¿no? Exactamente. Pero también hay que reconocer hidalgamente que la estrategia de negociación para tener reservas de disponibilidad de vacunas ha sido una buena política. Y vamos a contar con dos alternativas en el corto plazo de un número importante de vacunas. Se supone que Sinovac nos va a proporcionar alrededor de 10 millones de dosis, lo mismo que Pfizer, así que son números importantes. Sí, pero a final de mes llegaría a más de 1 millón de dosis de Sinovac, lo que también sería un impulso importante a este proceso de vacunación. Estamos terminando ya la conversación con Jorge Fuentealba, de la Sociedad Farmacológica de Chile, y además integra el equipo del ISP que autoriza las vacunas para nuestro país. En la región del Biobío hubo dos centros de adulto mayor que rechazaron la vacuna para los abuelitos que están allí dentro. No se les preguntó a los abuelitos, capaz que sí, no sé, pero entiendo que esto depende de los tutores, de los abuelitos. ¿Qué le decimos a la gente, profesor, desde su punto de vista, de su perspectiva como especialista en este tema? ¿Qué le decimos a la gente para convencerla de que los riesgos de no vacunarse son mayores a los riesgos de vacunarse? Porque sabemos que existe un riesgo, si las vacunas son eso, un poco. Pero, ¿qué le decimos para convencer a la gente? Bueno, yo le diría que hay que tener confianza en el trabajo que hace el ISP y los expertos que el instituto convoca para que den su opinión. Jamás se pone en duda la seguridad de la población cuando se toman estas decisiones, y por lo tanto las vacunas son seguras. Los efectos secundarios son mínimos, similares a los que ocurren cuando uno se vacuna contra la influenza. Y paradójicamente podría decir que son efectos más bajos de algunos fármacos que utilizamos comúnmente y que no sabemos que tienen efectos secundarios bien graves. Y adicionalmente quisiera llamar a la responsabilidad respecto de la responsabilidad que tienen los tutores de los adultos mayores que están en estos centros, porque todos los datos indican, esta mañana lo revisábamos en un simposio en la Sociedad de Farmacología, que los adultos sobre 60 años son los más vulnerables a tener complicaciones serias de esta patología cuando se infectan, y por lo tanto son un grupo extremadamente sensible y un grupo al que tenemos que cuidar con toda la responsabilidad posible. Y en ese sentido, el beneficio, como usted decía, Hugo, de la vacuna es muchísimo mayor que el riesgo de desarrollar algún efecto secundario, que potencialmente lo podemos conseguir también con cualquier fármaco, si lo utilizamos sin indicación médica o de mala manera.
Ojo que el fin de semana seguramente vamos a llegar a las 1000 víctimas fatales aquí en la región del Biobío. Estamos en 983, así que mañana o pasado mañana con seguridad vamos a sobrepasar las 1000 víctimas fatales, 1000 familias que han perdido un ser querido a propósito de esta enfermedad del coronavirus. Y esas son las cifras oficiales, porque si empezamos a hablar de los supuestos, de los posibles casos, podríamos llegar fácilmente a los 1200, 1500 personas que han fallecido por coronavirus aquí en la región del Biobío. Es un tema muy serio y por eso agradezco la presencia de Jorge Fuentealba, presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile, director del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, y además integra el equipo del ISP que autoriza o rechaza las vacunas en nuestro país. Aquí tenemos la información de primera fuente. Muchas gracias, profesor. Hugo, un saludo para todos y muy buen fin de semana. Que esté muy bien, chao. Gracias. Bien, obviamente esta teleentrevista va a quedar alojada en nuestros sitios web para que usted la pueda revisar y convencerse de que vacunarse es mucho menos riesgoso que exponerse eventualmente a un contagio de coronavirus. Hay que vacunarse, muchachos. Nos despedimos. Ha terminado una semana muy movida en lo noticioso. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere, con TV Noticias.